Viernes, 22 de noviembre de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 202-9559. Tipo, jurisprudencia. Jubilación por vejez. El artículo 82, regla 2, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, no es contrario al artículo 29, numeral 2, inciso A. Del Convenio número 102, de la Organización Internacional del Trabajo, por no establecer una prestación reducida para su acceso. Hechos. Una persona demandó de Petróleos Mexicanos el otorgamiento y el pago de una jubilación por vejez. La autoridad laboral absolvió a la parte demandada, pues consideró que la actora solo cumplía con el requisito de edad pero no con los años de servicio que prevé el artículo 82 referido. En amparo directo reclamó que dicha disposición es inconvencional al establecer un mínimo de 30 años de servicio para acceder a esa prestación y no a una prestación reducida en términos del artículo 29. Numeral 2, inciso A, del Convenio número 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social, de la Organización Internacional del Trabajo. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo al considerar que la jubilación por vejez es una prestación extralegal, por ende, el precepto que la prevé es de interpretación estricta y no está sujeto a control de convencionalidad. La quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 82, regla 2, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no es contrario al artículo 29, numeral 2, inciso A, mencionado. Justificación, del artículo 82, regla 2, citado, que establece que las personas trabajadoras de confianza de planta únicamente tendrán el beneficio de la jubilación por vejez al haber cumplido 60 años de edad y 30 años de servicio. O 65 años de edad y 30 años de servicio en los casos ahí especificados, se advierte que la pensión por jubilación es una prestación de seguridad social de carácter extralegal, cuya carga financiera corresponde exclusivamente al empleador y, por ende, no contraría a él. Artículo 29 aludido. Si bien esta última norma garantiza una prestación reducida, como base mínima de acceso a la pensión por vejez en caso de no haber cumplido con el periodo de cotización que establezcan las legislaciones de los Estados parte, es inaplicable a los trabajadores de planta de confianza de Petróleos Mexicanos, pues el reglamento que regula la jubilación por vejez prevé un régimen especial, cuyas reglas distan de los esquemas de seguridad social tradicionales en los que las cuotas y aportaciones son tripartitas, es decir, se cubren por el empleador, la parte trabajadora y el gobierno. Así, una nueva reflexión conduce a esta segunda sala a apartarse de lo resuelto en el amparo directo en revisión 629/2024, en el que se estudió una problemática similar. Segunda sala. 2 de 10. Registro digital, 202-9589. Tipo, jurisprudencia. Tiempo extraordinario. Debe tenerse por acreditado el que exceda de 9 horas a la semana, ante la falta de contestación de la demanda sin prueba en contrario y no se esté en un supuesto de inverosimilitud. Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. Hechos. En un juicio laboral la parte actora demandó el pago del tiempo extraordinario que se generó por más de 9 horas semanales. Se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, sin que se ofreciera prueba para desvirtuar los hechos reseñados. A pesar de ello, en el laudo se absolvió del reclamo, al estimar que correspondía al accionante demostrar que las laboró de conformidad con el artículo 784, fracción 8, de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe tenerse por acreditado el tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana, ante la falta de contestación de la demanda sin prueba en contrario y no se esté en un supuesto de inverosimilitud. Justificación. Conforme al citado artículo 784, fracción 8, interpretado a contrario sensu, corresponde a la persona trabajadora acreditar la jornada extraordinaria cuando exceda de 9 horas semanales. Sin embargo,
cuando su reclamo no se encuentre en un supuesto de inverosimilitud. Esa carga probatoria se ve satisfecha si se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo ante la incomparecencia del demandado a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ya que ello tiene la consecuencia de tenerlo por fictamente confeso de ser cierto que el actor se desempeñó en el horario señalado. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. 3 de 10. Registro digital, 202-9551. Tipo, aislada. Conflicto competencial en materia laboral. Es inexistente si antes de la declaración de incompetencia de oficio no se cita a las partes, aun cuando la demandada haya sido emplazada. Hechos. En un procedimiento laboral ordinario radicado ante un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, la persona juzgadora, de oficio. Una vez emplazado el demandado y sin mediar citación a las partes, determinó carecer de competencia para conocer de la controversia, por lo cual la declinó en favor de un juzgado especializado en materia laboral local, quien a su vez no la aceptó y planteó el conflicto competencial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe declararse inexistente el conflicto competencial cuando la persona juzgadora declara de oficio su incompetencia sin antes citar a las partes, aun cuando la demandada haya sido emplazada. Justificación. Los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo regulan la hipótesis de que un tribunal laboral, de oficio, declare su incompetencia en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de juicio, con citación a las partes, y prevén que las cuestiones de competencia solo pueden promoverse por declinatoria. En consecuencia, cuando un tribunal considere que la controversia de que conoce no es de su competencia, previamente a hacer la declaratoria correspondiente debe citar a las partes a fin de garantizarles el derecho de audiencia, lo cual no se circunscribe al acto del emplazamiento. Pues de la sentencia relativa a la contradicción de criterios 428/2022, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J 16/2023. 11. Se advierte que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el emplazamiento solo constituye un requisito procesal antes de la declaración de incompetencia de oficio, la cual, además, debe ser precedida de la citación a las partes. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. 4 de 10. Registro digital, 202-9553. Tipo, aislada. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. No se configura cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de un laudo, aunque no tengan como objetivo directo o inmediato su cumplimiento. Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. Hechos. En el procedimiento de ejecución del laudo, una de las partes promovió amparo indirecto contra la resolución por la cual se le impuso la carga del pago de honorarios al perito evaluador, so pena de que comenzara a correr el plazo prescriptivo del procedimiento de ejecución. Se desechó de plano la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se configura la excepción al principio de definitividad en amparo indirecto cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de un laudo laboral, aunque no tengan como objetivo directo o inmediato su cumplimiento. Justificación. Conforme a las tesis de jurisprudencia 2A/J 95/2002 y 2A/J 52/2018, décima. De la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. No puede entenderse restrictivo solo contra resoluciones emitidas estrictamente en ejecución de laudo, sino que procede respecto de todas las que se pronuncian por el presidente de una junta en dicha etapa ejecutiva, de ahí que debe agotarse antes de promover el amparo. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. 5 de 10. Registro digital, 202-9560. Tipo, aislada. Licencias para el desempeño de comisiones sindicales solicitadas por sindicatos minoritarios.
Su otorgamiento no puede condicionarse a la preferencia que el sindicato mayoritario pueda tener sobre esos permisos. Hechos. Un sindicato minoritario promovió un conflicto de naturaleza jurídica en el que impugnó la nulidad del oficio por el que se le negó el otorgamiento de la totalidad de las licencias que le solicitó para que sus integrantes desempeñaran comisiones sindicales. La autoridad laboral declaró improcedente la nulidad, al considerar que si bien los patrones están obligados a autorizar que sus personas trabajadoras falten a laborar cuando tengan que desempeñar una comisión sindical, esos permisos deben otorgarse, preferentemente, al sindicato mayoritario. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el otorgamiento de licencias para el desempeño de comisiones sindicales solicitadas por sindicatos minoritarios no puede condicionarse a la preferencia que el sindicato mayoritario pueda tener sobre esos permisos. Justificación. De conformidad con las tesis aisladas segunda, abril de 2012, novena, segunda en mayo de 2012, novena, y segunda, febrero de 2012, novena. De la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque es admisible que el sindicato mayoritario posea ciertas ventajas o privilegios respecto de los que no lo son, esas prerrogativas no pueden constituirle ventajas indebidas, lo que ocurrirá cuando influyan en el ánimo de las personas trabajadoras para elegir afiliarse a aquel y no a un sindicato minoritario, al transmitir a estas la idea de que solo el mayoritario puede garantizarles la eficaz defensa de sus derechos y la posibilidad de acceder a mejores condiciones laborales. Estos privilegios no pueden implicar subordinación de los sindicatos minoritarios, al ser autónomos en el ejercicio de su libertad sindical, de modo que como parte de su derecho a la libertad sindical, no deben ser privados de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus integrantes, ni obstaculizados indebidamente en el desempeño de esa función. Además, de conformidad con la opinión consultiva OC 27/21 de 5 de mayo de 2021. Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho de las personas trabajadoras a pertenecer a un sindicato comprende el relativo a desarrollar actividades sindicales, el cual es de contenido amplio y debe ser protegido por el Estado. Al evitar cualquier acción de las autoridades que limite o entorpezca su ejercicio, con el deber de adoptar las medidas necesarias para que aquellas y sus representantes puedan realizar sus actividades sindicales de manera eficaz. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 202-9562. Tipo, aislada. Pago de la indemnización y de los 20 días por cada año de servicios a los trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias cuando se declare fundada la excepción de no acatamiento a la sentencia. Debe cuantificarse conforme a la Ley Federal del Trabajo y no con base en el Reglamento de Trabajo relativo. Hechos. En un juicio laboral se declaró fundada la excepción de no acatamiento a la sentencia, por lo que se condenó a Petróleos Mexicanos a pagar 4 meses de indemnización y 20 días por año. En términos del artículo 85, inciso A, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. Tomando en cuenta para el cálculo de la primera prestación el salario ordinario, canasta básica y tiempo extra ocasional, para la segunda, el salario ordinario. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la cuantificación del pago de la indemnización y de los 20 días por años de servicios a los trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias cuando se declare fundada la excepción de no acatamiento a la sentencia, debe hacerse conforme a la Ley Federal del Trabajo y no con base en el Reglamento de Trabajo relativo. Justificación. Conforme al artículo 947, fracciones 2 y 3, de la Ley Federal del Trabajo, si el patrón se negare a someter sus diferencias al juicio o a aceptar la sentencia pronunciada, el tribunal lo condenará a indemnizar a la persona trabajadora con el importe de 3 meses de salario y al pago de 20 días por año en términos del artículo 50 del mismo ordenamiento. Prestaciones que conforme a los diversos 84 y 89 de la propia ley, se cubren con el salario integrado. El artículo 85, inciso A, del citado reglamento prevé el pago de 4 meses de indemnización que se pagan con el salario ordinario, canasta básica y tiempo extra ocasional y 20 días por año con el salario ordinario.
Por tanto, la aplicación de la Ley Federal del Trabajo genera un mayor beneficio a la parte trabajadora al calcularse con un salario mayor que el previsto contractualmente. 14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. 7 de 10. Registro digital, 202-9563. Tipo, aislada. Pensión por cesantía en edad avanzada. Debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización, UMA. Hechos. Se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a modificar la pensión por cesantía en edad avanzada otorgada al actor, al considerar que para su cuantificación debía utilizarse el salario mínimo y no la Unidad de Medida y Actualización, UMA. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para la cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada debe utilizarse la UMA. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2A/J, 30/2021, décima. Consideró que el salario mínimo constituye la remuneración mínima a que tiene derecho todo trabajador con motivo de las labores desempeñadas. Establecido como un derecho irreductible por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el constituyente permanente prohibió al legislador ordinario emplearlo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal o administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de seguridad social. Cuarto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del tercer circuito. 8 de 10. Registro digital, 202-9577. Tipo, aislada. Renuncia. Conforme al método para juzgar con perspectiva de género, cuando la mujer trabajadora afirma que la suscribió bajo coacción emocional y psicológica, la carga de la prueba corresponde al patrón. Hechos. Una trabajadora adujo coacción emocional y psicológica para suscribir su renuncia, al realizarse en privado por su empleadora y otras personas, sin apoyo o asesoría para ella y con diversas amenazas, por lo que demandó su reinstalación y la nulidad de la renuncia. La demandada negó el despido injustificado y adujo que aquella había renunciado voluntariamente por escrito firmado y con huellas digitales. La Junta de Conciliación y Arbitraje, al considerar que no hubo controversia respecto de la existencia de la renuncia, sino únicamente sobre la libertad de la voluntad para otorgarla, determinó que era a la trabajadora a quien correspondía demostrar el vicio de la voluntad y, al no hacerlo, otorgó valor probatorio pleno al documento, por lo que absolvió a la demandada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al método para juzgar con perspectiva de género, cuando una mujer trabajadora afirma que suscribió su renuncia bajo coacción emocional y psicológica, la carga de la prueba corresponde al patrón. Justificación. Bajo los nuevos paradigmas constitucionales y convencionales de protección a los derechos humanos, al visualizarse una situación estructural de desigualdad o vulnerabilidad por cuestiones de género, que da cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, lo cual actualiza una relación asimétrica de poder por esa razón, al suceder el hecho en un entorno de desventaja para la mujer trabajadora, evidenciando la imposibilidad de resistirse a la pretensión del patrón, obligándola a renunciar contra su voluntad, debe juzgarse con perspectiva de género, sin que corresponda a la víctima del despido demostrar la coacción, pues quedaría en total desventaja jurídica, por lo cual, conforme al entorno de desigualdad en que se desarrolló el hecho debe presumirse, en atención a la razón y a la experiencia, principio de realidad, que la renuncia se firmó bajo coacción emocional y psicológica y que quien debe demostrar lo contrario es el patrón, por tener mayores elementos y posibilidad para ello, acorde con el artículo 784, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, sin que sea aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro, renuncia. Negativa de la coacción para obtenerla. Carga de la prueba, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que si la persona trabajadora afirma que la obligaron mediante coacciones a presentar su renuncia, le corresponde demostrar tal aseveración, si es negada por el patrón. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del tercer circuito. 9 de 10. Registro digital, 202-9578. Tipo,
Aislada. Renuncia. Para atribuirle valor probatorio en términos de la jurisprudencia 2A/J 14/2023. 11. La baja de la persona trabajadora del régimen obligatorio del Seguro Social debe realizarse dentro del plazo de 5 días hábiles. Hechos. En un juicio laboral en el que la persona trabajadora aseguró haber sido despedida, la demandada afirmó que renunció. En el juicio se demostró que aquella siguió cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social para una de las personas morales demandadas 6 meses después de la fecha en que ésta dijo había terminado la relación laboral. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para atribuirle valor probatorio a la renuncia, el patrón debe dar de baja a la persona trabajadora del régimen obligatorio del Seguro Social dentro del plazo de 5 días hábiles. Justificación. Al resolver la contradicción de criterios 243/2022, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J 14/2023. 11. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en caso de renuncia el patrón debe dar de baja a la persona trabajadora de la institución de seguridad social de inmediato, a fin de contar con elementos suficientes para demostrar que la relación laboral cesó por ese motivo y que no se surta una prueba en su contra, con objeto de desincentivar las prácticas indebidas en materia de suscripción coactiva de renuncias, pero no estableció un parámetro en cuanto al significado de esa expresión. Por tanto, el movimiento filiatorio debe realizarse dentro del plazo de 5 días hábiles que prevé tanto la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, como el precepto 57 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Esto es, la inmediatez debe entenderse sin demora alguna. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. 10/10. Registro digital, 202-9590. Tipo, aislada. Trabajadores administrativos de confianza de la Guardia Nacional. Es improcedente el pago a su favor de la indemnización prevista en los artículos 130, segundo párrafo y 131 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional. Hechos. Una persona trabajadora administrativa de confianza de la Guardia Nacional demandó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el cese injustificado del cargo y, como consecuencia, el pago de la indemnización a que se refieren los artículos 130, segundo párrafo y 131 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional. La Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje condenó a pagar dicha indemnización. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el pago de la indemnización prevista en los preceptos citados es improcedente en favor de los trabajadores administrativos de confianza de la Guardia Nacional. Justificación. De conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 73, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 29, 30 y 31 de la Ley de la Guardia Nacional y 10, segundo párrafo, 11, 12, 81, 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional. La indemnización por despido injustificado únicamente procede en favor del personal de carrera policial de la Guardia Nacional, cuyos integrantes son policías con grado jerárquico, ya que esa indemnización forma parte de la regulación de los términos de la conclusión del servicio de carrera de la Guardia Nacional, sin hacerse extensiva al personal ajeno a él, como son los trabajadores administrativos de confianza, quienes conforme a la tesis aislada segunda en julio de 2017, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los servidores públicos de la institución que no son de carrera policial y poseen el carácter de trabajadores de confianza, en virtud de que en las instituciones de seguridad pública se realizan funciones de investigación, prevención y reacción, que implican el manejo de información reservada en las labores de inteligencia de seguridad pública, cuyos nombramientos, al regirse su relación laboral por el artículo 123, apartado B, fracción 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueden darse por concluidos en cualquier momento, al carecer de estabilidad en el empleo, sin tener derecho al pago de la referida indemnización, al estar reservada para los miembros de carrera de la Guardia Nacional.
14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito.